Paisajes que van marcando e identificando distintos lugares de nuestra provincia. Esos mismos lugares que antes de la llegada del español por estas tierras estuvieron ocupados por aquellos hombres que se dedicaban a cultivarlas y cuidarlas. Y en las noches plateadas de luna. Desde un punto geográfico de la misma, elegido más allá de estar cerca del río, vaya a saber por qué otra cosa, desde ese lugar se comenzaría a escribir nuestra historia postcolonial, el Valle de Tucumán. Ay San Juan, ay San Juan, ay San Juan, mi tierra querida. Tierras que tenía guardadas secretos que el conquistador no sabía. Esos caprichos del río por aquel entonces, que debido a sus crecidas por lugares que no se creían que pasaría el agua, fueron los motivos para que a lo largo de los años se fuese trasladando y reconstruyendo varias veces. Y así fue. 31 años después de su asentamiento, cuando el primer capricho del río en busca de avanzar por estas tierras, luego de su crecida, arrasó por primera vez esos caseríos precarios levantados en la nueva ciudad que surgía. Por estas calles adoquinadas que formaban parte de aquel barrio Carrascal, allá a fines del siglo XVIII, y donde se escribiese una parte importante de nuestra historia, desde este punto, hoy iremos recorriendo nuestra provincia, conociendo mucho más de este San Juan por dentro. ...452 años de la llegada de este hombre... aquel que viese en su arribo a nuestras tierras... un lugar perfecto para la formación de una nueva ciudad. En este asiento y Valle de Tucumán, provincia de los Huarpes, que es de esta parte de la gran cordillera Nevada. Así comienza el texto del acta fundacional de San Juan de la Frontera. Así comienza la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que con el correr de los años, ya ubicada en el lugar actual que ocupa y dejando como su segundo poblado más importante al pueblo viejo, aquel donde por primera vez se dijo su nombre, iba creciendo lentamente, pero con grandes sueños. Hoy, juntos, conoceremos un poco más de nuestra historia, la historia de un San Juan por dentro. Esa piedra, ese dibujo esculpido sobre ella, ese monumento, son lo que reflejan parte de lo que fue la fundación de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Esa ciudad llamada San Juan de la Frontera, denominada así por aquel conquistador en honor a su santo patrono, San Juan Bautista. En ese lugar nos reunimos junto al profesor Guzmán, allí donde está la plaza de ese pueblo viejo, para que él nos contase más de esta linda historia. El español ya había llegado a San Juan antes de la fundación, había llegado allá por 1553, habían hecho unas pequeñas expediciones para saber a dónde se iba a fundar esta nueva ciudad, eran unas expediciones de reconocimiento, o sea que el nativo huarpe ya lo conocía el español, y además ya habían tenido noticias directamente desde el camino del Inca, que este ser, estos seres humanos montados a caballos y que venían con corazas de acero, ya habían invadido el Cusco. Entonces ellos ya cuando llega el español prácticamente hacen un cese de tierras y se retiran pacíficamente a las zonas alejadas. En la ubicación, cuando llega ya Juan Jufré, allá en 1562, hace la fundación, hay un pequeño grupo de huarpes y ya es los últimos que empiezan a quedar y se empiezan a retirar. El mayor grupo estaba concentrado en la zona del Mogote, porque era la zona alta y segura para los huarpes, ya que esta zona, la zona de Concepción y la zona de Capital, era muy apto para el tema de las inundaciones. Y ellos ahí consideraban que era seguro y podían tener una perspectiva de todo el valle.
Llega Juan Jufré. Se cree que la horda fundacional contaba con aproximadamente entre 23 y 25 personas, todos varones. Juan Jufré llega, no está mucho tiempo, él se cree que quedó unos 20 días, 25 días, y pone una cláusula especial en el acta fundacional, que podía haber un traslado de la ciudad si las condiciones no eran favorables, se podía trasladar. Entonces lo que se hace por años posteriores, culpa de las inundaciones que hubieron, fue un traslado, pero ya con expresas condiciones del fundador de San Juan, que ya lo había establecido. Desde este lugar se fue trasladando más hacia el norte. Se le hacía difícil el asentamiento debido a las crecidas de nuestro río que arrasaba con todo. Pero hay un punto para aclarar. ¿Cuál fue el lugar exacto de ese acto fundacional? Algo discutido y algo muy disputado desde muchos años, ¿no? Hay un punto que se tomó hace en la década del 50, que se dijo que por ahí se había fundado San Juan. Se sabe que por las crónicas se fundó a las orillas del río San Juan. El problema es que el paso sinuoso del río lo hace complejo para ubicarlo, porque un año corría por un lado, otro año corría 20 metros más acá o 20 metros más allá. Eso es lo que dificultó con el tiempo ubicarlo. Y más allá que el traslado de la ciudad 30 años después de su fundación hizo que peor se ubicara ese sector. Se tomó muy tradicionalmente la zona de Corrientes y Tucumán. Actualmente ahí se encuentra una especie de monolito donde hay una espada y una coraza que hace renombre a los fundadores y una cruz, ¿no?, que hace la llegada del cristianismo a la zona. Pero ese punto es muy de los 90. Si uno se traslada un poquito hacia el oeste, va a encontrar dos monumentos o dos monolitos que se van a poder ver ahí, que están en la calle Corrientes y General Hacha, uno en cada vereda. Que en la década del 50 se tomó ese punto como área fundacional, como el punto de la fundación de la plantación de la picota, ¿no? Cuando llega Juan Jufré y entabla la picota y se hace la fundación. La picota es aquel palo grande, ¿no?, donde se pone el acta y se hace la jura ante los vecinos. Ese lugar fue muy discutido. Otros lo situaban enfrente, en calle Corrientes y Tucumán, justamente donde hay una bodega, en el interior de esa bodega, que por ahí había sido fundada. Un estudio reciente hecho por Margarita Ferrer de Bartol y Isabel Gironés, ellas establecieron, bueno, fue un estudio de revisación de mapas, ir al archivo de Indias, ir a Chile, los mapas de la época, a establecer el área fundacional. No se pudo dar un punto exacto, pero se situó un área fundacional. El área fundacional está dada en casi toda la zona de Concepción, desde justamente este punto partiendo desde las Corrientes y Tucumán, donde corría el río, hasta las inmediaciones del parque. O sea, se toma un área de fundación de San Juan, que abarca como una especie de franja de gran parte de Concepción. O sea, la fundación de San Juan actualmente puede haberse situado en una plaza, en un centro de una manzana. O sea, no hay un punto promontorio, pero hay un estudio que sitúa esa ubicación, un área base entre Concepción. ¿Y qué pasa entonces cuando dicen tradicionalmente la plaza de Concepción? No, qué preponderancia, cómo ahí no se fundó. No, esta plaza fue trasladada muchísimo tiempo después, allá por el 1593, se cree que ya se ubicó esta plaza por acá, este lugar, y se empezó a llamar Pueblo Viejo. O sea, en 1593, inmediatamente en 1594 se hace la refundación de San Juan en la plaza actual. Se llamó a toda la zona de Concepción y era el Pueblo Viejo, y la zona nueva, la ciudad capital, era el Pueblo Nuevo. O sea que ponerle el Pueblo Viejo a Concepción ya databa desde las épocas de la colonia. Ya trasladada la nueva ciudad hacia su lugar actual, donde está la Plaza 25 de Mayo, los años iban pasando y a medida que pasaban, iban creciendo distintos distritos que rodeaban a esta nueva ciudad. Entre ellos había quedado ese Pueblo Viejo, Concepción, denominado así en aquellos años. Concepción nos van a hacer, a partir de justamente las áreas, de acuerdo a su nombre, van a empezar a nacer de acuerdo a las parroquias que se van a empezar a ubicar. O sea, Concepción, Trinidad, Puyuta va a ser Desamparados después, vamos a tener Santa Lucía muy posteriores, ¿no? Pero se empieza a intentar distribuir por barrios o pequeños distritos. En los primeros inicios de San Juan, casi todo lo que nos rodeaba la ciudad capital, en un primer momento, era Háchal y unos pequeños reductos que eran los pequeños poblados, ¿no?
porque se decía que Háchal era tan grande y tan vasto que llegaba a los límites de la ciudad. Habían parajes como los parajes de la Chimba, habían parajes, ya después cuando se dividen cuarteles, se dividen distritos o departamentos, vamos a encontrar el distrito de Quinto Cuartel, que era el último cuartel de todos los cuarteles que iban ubicándose a partir desde la ciudad de San Juan. Primer cuartel, segundo, hasta el quinto cuartel, que fue el más renombrado. Pero esa era la distribución distrital. En Concepción va a tener algo primordial porque está cercano a la ciudad de San Juan, va a haber una iglesia. Esta iglesia va a estar ubicada no en su lugar habitual, en su lugar que hoy se conoce. Esta iglesia va a estar ubicada en calle Tucumán, justo a donde ahora está la seccional de policía, y se va a ver desde el centro. O sea, va a tener una vista primordial. Lamentablemente esa iglesia, 1817, una inundación, y 1833 la va a destruir por completo, ¿no? Haciendo que se trasladara hacia la esquina actual, a donde se ubicaba, una antigua iglesia, una hermosa, con un campanario central, que va a ser aquella iglesia que va a caer en el terremoto de 1944. La iglesia de este pueblo viejo tiene su propia historia por conocer también, algo que iremos descubriendo más adelante, a medida que sigamos descubriendo y recordando nuestros comienzos. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Atacada la población cada tanto por epidemias, hacían que la muerte anduviera suelta por las calles de San Juan. Un documento antiguo encontrado que nombra al hospital es un testamento fechado en 1612. ¿El lugar exacto? No se sabe. Si hay referencias concretas, es a partir de la visita pastoral del obispo de Santiago de Chile, Monseñor Manuel de Alday y Aspe, quien observó la necesidad de fundar un hospital. La fecha de la fundación exacta no se conoce, pero sí la ubicación, en parte donde hoy está el cementerio municipal de la capital, al lado de donde en ese entonces estaba la capilla de Santa Bárbara en Puyuta. El fundador de dicho hospital fue el fray Antonio de Viñegras. Hay dos documentos que avalan esto, uno fechado el 20 de octubre de 1771. Pasando ya a los comienzos del siglo XIX, para conocer la situación de San Juan, llegó el general José de San Martín, siendo José Ignacio de la Rosa gobernador de San Juan. El Libertador, al ver la falta de personal especializado en tratar heridos de guerra, hizo venir desde Mendoza a los betlemitas. Ellos organizaron el Hospital de Sangre en el lugar del Hospital San Juan de Dios. ¿Para qué? Para curar a aquellos heridos de la Guerra de la Independencia. El Hospital San Juan de Dios estuvo en el mismo sitio hasta 1862, cuando es trasladado al lugar donde hoy se encuentra el Ministerio de Educación de la provincia y empieza a llamárselo Hospital de Hombres. En 1886 sufre el segundo traslado al sitio donde hoy está el Cuerpo de Bomberos.
allí en calle San Luis, entre Aberastain y Caseros. Desde 1890 surge el cambio de nombre de dicho hospital, pasándose a llamar Dr. Guillermo Rawson, impuesto por ley firmada por el Dr. Alejandro Albarracín, en honor a su maestro y amigo que había fallecido en París el 2 de febrero de 1890, triste, pobre y olvidado. Allí se construyeron las primeras instalaciones. El terremoto del 27 de octubre de 1894 lo afectó en los dos pabellones que tenía. En 1905 sufre el tercer y definitivo traslado a la llamada Quinta San Martín, actual Avenida Rawson, en terrenos que le pertenecían a las familias Las Piura Albarracín. Los comienzos fueron muy precarios. Se mantenían con una partida anual de 18.000 pesos, moneda nacional de aquel entonces, y solo contaba con 2 médicos rentados. A partir de allí se inician construcciones y especialidades que hicieron de este hospital uno de los más importantes de nuestra provincia y del país. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estabas. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. En septiembre, Diario El Sonda, la fuerza de un diario, comienza a tomarle el pulso a la economía con Gestión Económica, el suplemento que trae todo: finanzas, opinión, macro y microeconomía, consecuencias de las medidas, economistas destacados, el cambio, franquicias, entrevistas, todo lo que quieras saber sobre Gestión Económica. Todos los sábados gratis con el ejemplar de Diario El Sonda, la fuerza de un diario. I'm in Miami, bitch. Get your hands up. Get your hands up. One time LMFAO. Get your hands up. Miami ain't ready for this. When I step on the scene, y'all know me. Ale Clau, encuadernaciones, agendas personalizadas, álbumes de fotos, encargos al 154-051-389, encuadernaciones de tesis, cosido y tapadura. Ale Clau, encuadernaciones. Si hablamos de construcciones de techo, casas prefabricadas, maderas en general, hablamos de Techos Jofré. Años de experiencia nos avalan. Techos Jofré, Brasil 925, Este.
ON Informática. Para que siempre estés conectado. Todos los repuestos en stock. Y si no lo tenemos, lo importamos directo desde USA, Europa u Oriente. Pero siempre, siempre solucionamos el problema. Asesoramiento sin cargo. Diagnósticos en el día. ON Informática. Juan Jufré 507 Este, esquina Verastain. Consultanos en Facebook o al 420-2515. ON Informática. Ricardo Delgado. Música e iluminación. Sonido digital. Iluminación inteligente. Comunicate al 155 063 685. Ricardo Delgado. Lubricentro sobre ruedas. Lo que buscas para el control de tu auto lo encontrás aquí en el corazón de Posito. Lubricentro sobre ruedas. Calle 11 378 Oeste, Posito. Ubicado actualmente sobre la avenida Rawson, antes llamada Avenida San Martín, lugar que ocupase años atrás aquella escuela creada en 1932 por el entonces gobernador Federico Cantoni, a través de la sanción de la Ley 476 que establecía la creación de la Escuela Normal de Maestras del Hogar Agrícola y que 5 años después, luego de ser transferida a la Nación, pasase a llamarse Escuela Normal de Maestros Rurales General San Martín. Allí mismo hoy se encuentra uno de los museos más importantes de nuestra provincia. Fuimos a visitarlo y nos encontramos con la nieta del creador de este museo, María Julia Ñeco, que nos cuenta cómo nació. Este museo es uno de los más antiguos de San Juan, es el más antiguo. Se crea hacia el último tercio del siglo XIX, cuando Agustín Ñeco, que es su creador, llega a San Juan ya con una colección de monedas, medallas y estampillas. O sea, ya él era un coleccionista, digamos, pero aquí él se le despierta un gran interés por San Juan y su historia. Y entonces empieza a coleccionar todo lo que representa la historia del hombre de la región. En esto es algo muy interesante lo que él hace para el momento en que lo hace, porque lo que se acostumbraba en ese momento era la historia política, militar, religiosa, es decir, esa era la historia que estaba en el tapete en ese momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Cuando él llega en un momento muy especial, cuando había llegado el tren a San Juan, y entonces es un momento de transformación. Entonces él advierte, por supuesto, que San Juan se va a transformar, que esa ciudad colonial que él conoció todavía ya va a dejar de serlo. Y entonces él hace todo un registro a través de esa recolección de objetos del pasado y del presente de él para realizar un museo. En su cabeza él tiene la concepción de un museo que por supuesto durante mucho tiempo estuvo en su casa, que era una casa grande donde vivía su familia, pero que por supuesto estaba abigarrado, porque la colección, a pesar de que él hace 2 grandes depósitos de 25 metros por 25 y estaban los objetos en su propia casa, que era una casa de 14 habitaciones, de todos modos
había una gran cantidad de objetos. Y ya en aquellas épocas, estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, él era su propietario, era un museo privado, pero ya se llamaba en aquellas épocas Museo Histórico Ñeco, ya visitaban algunas personas e inclusive grupos de alumnos el museo. He insistido muchas veces que él, a pesar de no ser un universitario, ni siquiera haber terminado los estudios secundarios, como ocurría mucho con las personas en aquellas épocas, él fue un gran lector y realizó esta obra que fue realmente de un vanguardista, ¿no? Tanto en lo museológico como en lo histórico. Porque, como digo, registró la historia del hombre de todos los días. Un vanguardista, como lo dice su nieta, dejándonos en esos objetos coleccionados por él un legado importante para reflejar cómo era nuestro San Juan de antaño. Pero queríamos saber en qué punto nació este museo y cómo era precisamente don Agustín Ñeco. Y la casa estaba en Jujuy y La Prida, en la esquina sur-oeste. Esa era una casa grande que hacia el Jujuy, yendo para el lado de Rivadavia, habían otros loteos donde él hace estos depósitos que yo he mencionado recién, ¿no? Es decir, ocupaba un buen espacio. Era un personaje bastante, remontándonos a primera mitad del siglo XX, diríamos, bastante particular. Tanto es así que algunos lo conocían como el Loco Ñeco, porque bueno, ¿qué guardaba este hombre? Que guardaba aquellos objetos que ya habían perdido su función en la sociedad de ese momento. Justamente los guarda para lo que después pasa, ¿no? Pensando en un futuro. El hijo, Anabadro Ñeco, que es mi padre, ha sido mi padre, ha fallecido, fue el continuador de la obra de él. Trabajó con él en vida y bueno, continúa con esta tarea de seguir, porque la tarea era comprar, como pasa con los coleccionistas, intercambiar y muchas veces recibir donaciones o relevar y buscar en distintas localidades de San Juan, ¿no? Fue todo un relevamiento, un estudio, era un hombre que anotaba absolutamente todo, o sea, era un documentalista, se interesó mucho cuando aparece la fotografía, porque la fotografía le permite registrar aquellas cosas que no se puede llevar al museo. De manera que su obra fue, digo yo, realmente ciclópea. Si lo veo ahora, la verdad que es bastante imposible de hacer en estos tiempos, pareciera. Son esas obras que hacen hombres o que han hecho los hombres en el siglo XIX, quizás porque no han tenido televisión, no sé, de un trabajo permanente, constante, porque pensemos que fue un museo que llegó a tener tanta cantidad de piezas que cuando su hijo lo lleva a Buenos Aires, porque no había, claro, al morir Agustín Ñeco, la casa hay que dividirla, tenía familia, y entonces había que resolver el tema del espacio. Lamentablemente, en esos tiempos no se llegó a un acuerdo y el gobierno de San Juan, que era lo que quería don Agustín Ñeco, que el Estado se hiciera cargo de esto. Resultado de esto, se va el museo, estuvo un tiempo en Buenos Aires, una parte de la colección está en Luján y afortunadamente en la época de Américo García vuelve y es cuando se forma lo que hoy es el Museo Histórico Provincial Agustín Ñeco, que lleva su nombre. ¿En este mismo edificio? No, pasó por muchas etapas, por varios edificios. Y finalmente, en la década del 80, llegamos a este edificio
al cual queremos mucho, porque ya también es un edificio histórico. Compartimos un tiempo con el Museo de Bellas Artes, Franklin Rawson, y gracias a la última gestión, a las gestiones del ingeniero José Luis Gioja, se decide tomar una decisión que realmente es importantísima: dividir los dos museos. Y entonces el Museo Histórico queda en este edificio histórico que ya tiene también su historia. Yo diría que es una unión muy, muy buena que se potencia, ¿no? Un edificio histórico donde funcionara la primera escuela San Martín y donde guarda entre sus paredes con historia, más historia de nuestro San Juan, en esos objetos que María Julia nos detalla. Originariamente eran muchas, pero siguieron viniendo donaciones. El museo se ha ido instalando en la comunidad y la gente, afortunadamente, lo encuentra como un lugar propio, ¿no es cierto?, que refleja su historia, que refleja la historia individual, particular y también de la comunidad. Esto es muy importante para un museo. ¿Por qué tanta cantidad? Porque tenemos piezas muy pequeñas y piezas muy grandes. Porque pensemos que estamos hablando de la historia del hombre de la región. Y entonces todo es importante. Tenemos muchas secciones. Al comienzo hablé de la sección numismática y filatélica. Numismática, que es monedas y medallas a través de la historia, no solamente de nuestro país, sino también de América y del resto del mundo. Esa es, digamos, la colección original. Y la filatelia, que ustedes saben que ya prácticamente son objetos también de colección, porque cada vez se usan menos, que son las estampillas que se colocan en las cartas. Cada vez hacemos menos cartas, escribimos menos cartas. Hablando ahora del universo de los objetos, hay diversos temas. Por ejemplo, el trabajo del hombre en la región, a través de una serie de materiales. Los materiales que, en principio, los materiales que da la naturaleza, que es la madera, es el cuero, es la arcilla, luego el hierro, y cómo esos materiales van transformándose en objetos de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se desenvuelve la vida cotidiana? Nosotros hemos, en los últimos tiempos, reconstruido partes de la casa colonial, por ejemplo, y también podemos hacerlo, si lo vamos cambiando, del siglo XIX, principios del XX. Tenemos elementos materiales para poder armar rincones o habitaciones de la casa. Es decir, que esta colección habla mucho de la vida de todos los días del hombre. La moda, la bodega primitiva, cómo era la bodega antes de que llegaran las técnicas que hicieron la gran reforma, la gran transformación económica, ¿no? Los elementos más primitivos. La platería de la región, que siempre se trabajó la plata, así como el hierro. Tenemos también parte de... faltaría en este momento, no recuerdo, pero quedan por ahí algunos temas. Pero el museo, además, realiza lo que se llaman las muestras temporarias, ¿no? Esto, a través del tiempo, de los años, se han tocado muchas temáticas. Y esto también es muy interesante, porque no solamente se muestra aquello que no se puede mostrar permanentemente. El museo, usted sabe que no es solamente lo que se ve, tiene que tener una buena cantidad de depósitos, un buen museo que se precie de tal. En esa lucha estamos. Y por otro lado, hay que reflejar también aquellas colecciones, aquellas cosas que tiene la comunidad. En este momento, por ejemplo, tenemos una muestra muy querible, que dentro de poco la vamos a cerrar, porque ha tenido mucho éxito, que es de juguetes. Bueno, una nueva sección en el museo, porque he descubierto que los juguetes no le gustan solo a los chicos, y me parece que más a los grandes, porque los chicos ahora
sí, descubren muchas cosas y con los padres. Muy interesante la muestra por eso, porque lleva al diálogo familiar. Pero los grandes recordamos cosas y nos ponemos así como muy tiernos, ¿no? Parte de nuestra niñez que se ven reflejadas en esa exposición actual sobre juguetes y donde usted también puede visitar en sus distintos horarios y conocer parte de nuestra historia en este museo. Bueno, actualmente estamos funcionando de martes a sábados de 9 a 13 para el público en general. Siempre se ofrecen visitas guiadas para aquel que lo quiera. Y luego de martes y jueves temprano, ahora en el invierno, durante el año, porque recibimos muchas visitas de alumnos, entonces en horario de siesta. El martes en un horario vespertino para la gente en general de 18 a 21 y el sábado también de 18 a 21, que es el día que ofrecemos para el público que no puede venir entre semana. Bueno, simplemente llamar al teléfono del museo, no sé si puedo decir, 422-9638, y ahí pedir el turno. Combinamos el turno de acuerdo a los turnos que ya están pedidos, porque hay que llamar con un poquito de anticipación, porque ha habido mucha gente, generalmente, sobre todo con las efemérides, los momentos de las fechas patrias, y convenir de acuerdo a los requerimientos de cada persona o de cada grupo. En este rinconcito de nuestra ciudad, ahí mismo, donde se encuentran esas piezas, esos objetos, esos materiales que usaron aquellos sanjuaninos años atrás, con los cuales iban formando lo que es actualmente hoy nuestro San Juan. En septiembre, Diario El Sonda, la fuerza de un diario, comienza a tomarle el pulso a la economía con Gestión Económica, el suplemento que trae todo: finanzas, opinión, macro y microeconomía, consecuencias de las medidas, economistas destacados, el cambio, franquicias, entrevistas, todo lo que quieras saber sobre Gestión Económica. Todos los sábados gratis con el ejemplar de Diario El Sonda, la fuerza de un diario. I'm in Miami, bitch. Get your hands up. Get your hands up. One time LMFAO. Get your hands up. Miami ain't ready for this. When I step on the scene, y'all know me. Ale Clau, encuadernaciones, agendas personalizadas, álbumes de fotos, encargos al 154-051-389, encuadernaciones de tesis, cosido y tapadura. Ale Clau, encuadernaciones. Si hablamos de construcciones de techo, casas prefabricadas, maderas en general, hablamos de Techos Jofré. Años de experiencia nos avalan. Techos Jofré, Brasil 925, Este.
ON Informática. Para que siempre estés conectado. Todos los repuestos en stock. Y si no lo tenemos, lo importamos directo desde USA, Europa u Oriente. Pero siempre, siempre solucionamos el problema. Asesoramiento sin cargo. Diagnósticos en el día. ON Informática. Juan Jufré 507 Este, esquina Verastain. Consultanos en Facebook o al 420-2515. ON Informática. Lubricentro sobre ruedas. Lo que buscas para el control de tu auto lo encontrás aquí en el corazón de Posito. Lubricentro sobre ruedas. Calle 11, 378 Oeste, Posito. Esa iglesia levantada en lo denominado hoy Pueblo Viejo es la iglesia de la Inmaculada Concepción, aquella antigua iglesia que estaba asentada frente a la actual Plaza de Concepción, en el sector noroeste de la cuadra, donde en la actualidad se encuentra ubicada la seccional segunda de policía. Su ubicación era inmejorable, ya que la calle principal, la calle Tucumán, terminaba frente a ella. En el año 1817, una inundación dañó el piso y parte de los altares de la iglesia. A pesar de esto, el edificio continuó de pie, pero años más tarde, en 1833, una nueva inundación destruyó el templo totalmente. Como consecuencia de esta catástrofe, se dispuso la apertura de la calle Tucumán. Domingo Faustino Sarmiento, como gobernador de San Juan, convocó una comisión para reconstruir el templo de Concepción en 1863. El nuevo edificio se construyó en la esquina noreste de las calles Tucumán y Juan Jufré, con la fachada orientada hacia el poniente. Mostraba una torre con campanario y una recoba con arcadas. La construcción era casi por entero de adobes y arquería de ladrillo y argamasa. Conservaba en sus muros reliquias de santos curas. Aquella pintoresca torre que acompañaba al templo se derrumbó en 1894 y fue reconstruida en 1925. Se construyó de cemento sobre 4 pilastras, tenía 28 metros de altura y en su frente se le colocó un reloj. El campanario en aquel entonces tenía 4 campanas. Fatalmente, esa torre cayó sobre la iglesia en el terremoto que azotara nuestra provincia en 1944. Y ahí nos vamos a detener un momento, porque Concepción fue la zona más dañada y más destruida de San Juan en el terremoto del 44. Es más, fue el epicentro, se consideró. En la iglesia de Concepción en ese momento se calcula que habían 45 personas, 3 novias y un novio que ya había llegado, ¿no? Los otros novios estaban en camino. El campanario central cayó hacia adentro, o sea, produciendo la mayor cantidad de muertes. No llegó al altar, y ahí viene una historia, ¿no? Estaba el padre Esteban, el presbítero Esteban, quien estaba en ese momento oficiando misa. Muchos dicen muere en ese momento, en realidad él no muere en ese momento. A él lo sacan, y ahí vamos a otro mito que se suele decir, la sacaron a las novias de las colas. No, la sacan con un cordel. Se confundió siempre esta historia porque dicen que cuando logran subir al techo, las ven a las 3 novias, al novio y al padre que estaban en el altar, y se le sacaron las colas para sacarlas. Sí, le sacaron las colas porque era incómodo sacarlas con el vestido de cola larga, entonces, y las sacaron con un cordel. El presbítero Esteban, lamentablemente, él fallece camino a Mendoza de un paro cardíaco, de la destrucción de todo esto que sufrió. Lo curioso de la historia, que la Plaza de Concepción se tomó un campamento para la cura inmediata, el primer auxilio de toda la gente que se había sufrido el derrumbe,
mucha gente citó que lo había visto y que había sido atendido por el padre Esteban. Lo que no sabían que el padre Esteban ya había fallecido. Ya había fallecido hacían varias horas y dice que se lo vio hasta el día siguiente. Esa fue una de las tantas historias que se conoció del presbítero Esteban, y en su homenaje hay una placa que lo recuerda, ¿no? Esta iglesia fue remodelada, fue un galpón, fue hecho con chapones en pocos años. En el año 55 se empieza a construir la nueva iglesia, y esta iglesia va a ser inaugurada en el año 1971. Lo que no se sabe o se desconoce muchas veces por lo más íntimo, que para la construcción de ese domo hubo 2 fallecimientos de los obreros que trabajaban, que cayeron por el hecho de la construcción tan precarias que había, ¿no? Había una placa hace años que los recordaba a los 2 con nombre. Lamentablemente esa placa ha desaparecido, pero según registro se sabe que 2 obreros fallecieron en la construcción de eso. Y el último revestimiento ya se hace en la década del 80, este revestimiento de chapa, y el campanario agregado en la década de los 90, ¿no? Y esta iglesia moderna y nueva que es Concepción, y que es un símbolo realmente de la tradición sanjuanina. La comunidad sanjuanina se caracteriza por su fe católica. Los habitantes de esta provincia son en un 90% aproximadamente católicos apostólicos romanos, y como tal conmemoran cada una de las festividades con gran devoción, y sobre todas las devociones marianas. Una de estas es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuya parroquia se encuentra en el centro del pueblo viejo, que hoy este distrito capitalino lleva el nombre de esta advocación. Recorriendo sus paisajes, contando su historia, con las voces de los protagonistas de cada lugar. San Juan por dentro, San Juan por dentro. Sábados de 13 a 14 horas por Canal 4. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás. Cuando hablábamos de los sueños de grandes hombres que hicieron mucho por la historia de San Juan, hablamos de Domingo Faustino Sarmiento, aquel prócer sanjuanino que viviese importantes años de su vida en esa casa ubicada ahora en pleno centro de la ciudad de San Juan, casa que fue levantada en los finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX. Era el barrio El Carrascal. En una de sus salas alberga las primeras ediciones de Facundo, Recuerdos de Provincia, Argirópolis, Viajes por Europa, África y América, comentarios de la Constitución Nacional, entre otros, y además se conservan los 53 tomos de las obras completas de Sarmiento,
que reúne la mayor parte de sus libros y ejemplares de Facundo en diferentes idiomas. Una reproducción facsimiliar del periódico El Sonda, creado por él, y un ejemplar de la última edición de El Censor. En los patios que rodean hay algunas especies de árboles, de las cuales se destaca una higuera que utilizó Paula para protegerse del sol. El patio con este árbol, más el telar, conformaba un lugar de reunión para la familia. Era muy importante sentimentalmente para la señora. Cuando los hijos mayores la acharon para modernizar la casa, un hacha higuerizada, según palabras de Sarmiento, la madre sintió tanta pena que, arrepentidos, dejaron crecer un retoño de la misma. Este retoño aún sobrevive. En el cuarto más pequeño de la casa natal se encuentra un juego de dormitorio formado por una cama, una mesa de luz, mesa de arrimo, lavado y ropero de madera de jacarandá. Este juego fue utilizado por Sarmiento en su estancia en Buenos Aires y luego lo legó a su hermana Rosario. Ella lo trasladó a San Juan a su regreso. Procesa Sarmiento pintó los cuadros que se observan en esta sala. Ella fue una de las primeras pintoras de Argentina. El 7 de septiembre de 1910, por Ley 7062, el Gobierno Nacional Argentino declaró Monumento Histórico Nacional a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Así, esta casa se convirtió en el primer edificio argentino en tener esta denominación y contar con el resguardo legal para su conservación. El gobierno había adquirido la propiedad por medio de un decreto del 23 de enero de 1911. El valor que se pagó en ese entonces era de un poco más de 24.000 pesos, moneda nacional de aquella época. La casa natal de Domingo Faustino Sarmiento convoca cada año a más de 60.000 visitantes, en su mayoría que provienen de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el sur argentino. Todos los visitantes son acompañados por guías que explican el valor de los espacios y objetos. En horarios especiales también hay visitas guiadas para niños. En septiembre, Diario El Sonda, la fuerza de un diario, comienza a tomarle el pulso a la economía con Gestión Económica, el suplemento que trae todo: finanzas, opinión, macro y microeconomía, consecuencias de las medidas, economistas destacados, el cambio, franquicias, entrevistas, todo lo que quieras saber sobre Gestión Económica. Todos los sábados gratis con el ejemplar de Diario El Sonda, la fuerza de un diario. Ale Clau, encuadernaciones, agendas personalizadas, álbumes de fotos, encargos al 154 051 389, encuadernaciones de tesis, cosido y tapadura. Ale Clau, encuadernaciones. Si hablamos de construcciones de techo, casas prefabricadas, maderas en general, hablamos de Techos Jofré. Años de experiencia nos avalan. Techos Jofré, Brasil 925, Este.
On Informática. Para que siempre estés conectado. Todos los repuestos en stock. Y si no lo tenemos, lo importamos directo desde USA, Europa u Oriente. Pero siempre, siempre solucionamos el problema. Asesoramiento sin cargo. Diagnósticos en el día. On Informática. Juan Jufré 507 Este, esquina Verastain. Consultanos en Facebook o al 420-2515. On Informática. Lubricentro sobre ruedas. Lo que buscas para el control de tu auto lo encontrás aquí en el corazón de Posito. Lubricentro sobre ruedas. Calle 11, 378 Oeste, Posito.